Bueno, vamos a entrar con la mesa de nuestras queridísimas periodistas. Bueno, ya saben, les mandamos un saludo muy, muy fuerte a toda a la familia, iba a decir a nuestra familia, pero sí, nuestra familia, de Luisa, Elena, Diego, Javi, y bueno, a toda la linda familia, a su mami también. A todos les mandamos un abrazo y pues muy, muy especialmente a Elena, que ya está con nosotros acá en este planeta y que bueno, pues muy, muy bienvenida. Ya le hemos dado la bienvenida varias veces, pero no está de más recordarlo. Y también comentarles que el día de hoy no va a estar con nosotros Jessica, así es que bueno, tenemos una sorpresa. Chris, no sé si ya podemos darles entrada. Tenemos una sorpresa, muchas gracias. Déjenme comentarle. Una sorpresa muy, muy bonita porque esta mañana nos va a acompañar nuestra querida periodista Marta Olivia. Les decía, Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión, tuvo un compromiso y bueno, pues estará como invitada especial Marta Olivia López, directora de En un 2x3 Tamaulipas. No sé, Cris, aquí está. Ah, ya. Muchísimas gracias, queridas. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, aquí muy contenta con la conversación con Marta Olivia. Mucho gusto, Marta Olivia, de tenerte por acá en la mesa de las periodistas. Marta Olivia, querida, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias Daniela, gracias Violeta, es un gusto estar aquí, un privilegio siempre compartir espacios con mujeres periodistas valiosas como ustedes. No, pues gracias por decirme eso. Yo estoy en la academia y estoy acá de metiche, siempre me van a decir, soy una metiche acá, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias que estamos compartiendo la mesa. En un momentito se incorporará con nosotros Ernesto, que viene corriendo de la mañanera, que nos decía y le comentábamos a la audiencia que estaba ahora frentado exactamente, pues adelante del presidente, dice, no tengo mejor, no, nunca he tenido mejor, no hay otro mejor lugar el que tengo, y bueno, pues no pudo tomar la palabra pues para abordar temas, como decíamos, muy importantes como el de Chiapas, pero bueno, ya lo estaremos tratando aquí más adelante y ya él nos comentará lo que vivió. Pues hay tres temas que hemos acordado con ustedes y que son tres temas pues muy, muy importantes. El primer tema, bueno, es esto sobre la situación de la presidencia, la presidenta de México, así le hemos nombrado a partir de lo que ustedes nos han comentado, las cartas a la Corte, esta carta que envió el presidente, pues él dice, no puedo ser cómplice de esta violación a la Constitución, que también la vamos a tratar aquí, y la encuesta del INEGI sobre la discriminación a la comunidad LGTBQ+. Entonces, bueno, vamos a iniciar, querida Dani, contigo, sobre este primer tema de la situación que estamos viviendo en torno a las candidaturas, en particular, pues, de las mujeres, ¿no? Y en particular, pues, hemos visto que ya una de ellas se ha bajado, esta... ¿cómo se llama? Ahorita Lili Telles. Lili Telles, ¿no? Ahora le voy a echar todo al golpe, ¿verdad? Antes le decíamos, bueno, es que como ya me dio 3 veces COVID, pues no me acuerdo. Ahora voy a decir, el golpe que tuve ya es que no me acuerdo, ¿no? Pero no es cierto, se me fue. Bueno, Lili Telles, que ya se ha bajado de la contienda, y bueno, incluso vimos la encuesta del día de ayer, en primera plana, ¿no? En el periódico, creo que fue en El Financiero, en el Reforma, ya me dirán ustedes, donde coloca a Xochitl Gálvez en primer lugar, pone a Santiago Krill también con empate, pero lo pone a ella, la posiciona como primera. Entonces, y vemos la candidatura también de Claudia Sheinbaum y todo lo que se ha vivido alrededor de la candidatura de ella. ¿Qué decir sobre esto, querida Dani? Violeta, mira, es muy interesante lo que ha pasado en estos días, porque hasta hace unos días veíamos a una oposición totalmente sin sentido, sin forma, sin idea de qué querían o a dónde iban o qué estaban tratando de hacer. Lo vimos todavía en esta semana con la disolución esta del mini INE o como le llamaran o lo que fuera, y veíamos a una oposición bastante perdida, pero parece que ya empezaron a encontrar el rumbo, ¿no? De qué es lo que están tratando de configurar. Parece que ellos ya definieron que el candidato o la candidata en Morena va a ser Claudia Sheinbaum.
y entonces están prefigurando las candidaturas de mujeres que le hagan la contra. Incluso esta separación de Lili Telles, estaba viendo los videos y yo decía, es que también se está prefigurando los dos escenarios desde la oposición. El de la candidata que es mucho más para el público estilo Vox, ¿no? Para el público más de derechos, o sea, la Silvia Meloni mexicana, que sería Lili Telles, que puede ir como en el rumbo de captar los votos por la vía de yo soy ciudadana independiente, en el sentido mucho de agarrar a el sector que abiertamente y cada vez más abiertamente se asume con esta ideología muy ortodoxa, muy de derecha, que está creciendo en el mundo. No es una cosa que esté pasando solo en México, es digamos que ha habido este término de salir del closet no me gusta, pero ha habido como esta revelación, salida del closet de la gente de muy derecha que dice, sí, soy de derecha, ¿y qué? ¿No? Eso no ocurría. Generalmente se cuidaban de decir que tenían esa forma de pensar, pero últimamente hemos visto este avance mucho en Europa, ahora en algunos lugares en Sudamérica y estamos viendo en México. Entonces, ahí se está prefigurando la candidatura de Lili Telles en ese sentido. Y la otra que ha surgido, que es emergente y que vemos una campaña muy fuerte, porque sí está muy fuerte, incluso vi un video hecho con inteligencia artificial, o sea que sí se ve que hay un equipo atrás haciendo una campaña, que es este de Xóchitl Gálvez, ¿no? Xóchitl Gálvez que se presenta, y eso es lo más interesante del tema, porque justo hace lo que hablábamos hace un par de programas, de atrapar las banderas de la izquierda. Atrapar las banderas de la izquierda en el sentido de los programas sociales, o sea, ella tiene un discurso que no es, o sea, que yo lo veo como que para analizar y para fijarse, porque como que agarraron algunas de las cosas que son débiles en la candidatura o precandidatura de Claudia Sheinbaum. Una es que dice yo soy pueblo, ¿no? Yo conozco el país como pocos y yo soy como el ejemplo de que el aspiracionismo sí funciona, ¿no? Entonces, esto de agarrarse su video de yo y los programas sociales y mi abuela que murió en un petate, es agarrar las banderas del Obrador, agarrar las banderas del yo he recorrido y conozco el país, que no tiene Claudia Sheinbaum, porque justo una de las debilidades de Claudia, pues es esta, ¿no? La falta de entendimiento y arraigo del México profundo. La otra es que ella dice soy auténtica, porque es otra cosa que hemos analizado acá, ¿no? Que la campaña de Claudia no ha terminado de hacer o de generar empatía con la gente, que se vea natural, se ve más natural incluso Marcelo Ebrard en su, digamos, forma elitista de ser, pues es decir, yo soy así, no intento engañar a nadie diciendo que soy de otro modo más que con este tono elitista que él tiene, porque así es. Y en el caso de Claudia, pues sus campañas en redes pues terminan siendo a veces muy forzadas. Entonces, este asunto de Xóchitl, el mensaje de yo soy auténtica, yo soy como soy, yo soy una cabrona y medio y no sé qué güeyes cuando está en sus videos así como con un lenguaje muy coloquial y diciendo justo atacando esta parte que es débil de la candidatura de Claudia Sheinbaum y diciendo que ella puede, que es el otro mensaje, ganarle a Morena, que es finalmente el que hizo que fuera trending topic, esto de voy a ser presidenta de México, yo puedo ganarle a Morena, yo sí puedo, ¿no? Que es como creo que el tercer mensaje importante de analizar, porque ella tiene yo recuerdo que cuando ella la conocimos cuando fue nombrada coordinadora del instituto o que entonces era la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas con Fox, a muchas nos agradaba incluso el tema de que ella decía, yo voy a trabajar solo mis 8 horas porque tengo que cuidar a mis hijos, y pues para todas las que somos mamás trabajadoras decíamos eso, ¿no? O sea, que no sea, o sea, que sea disruptiva, que no se alinea a esta forma de entender el mundo tan masculina, de trabaja.
Entonces ella se vende con eso, ¿no? Y se vende con la idea y está una campaña diseñada para eso. O sea, si bien Lili Telles se bajó, también el mensaje de Xochitl es, no te bajes, tú eres muy importante, porque claro, o sea, se bajó de esta alianza, o sea, la candidatura de esta alianza, pero no de la contienda presidencial, ¿no? O sea, todo parece indicar que más bien se va a ir como por el camino de yo, la independiente, con una figura femenina que capte estos votos como muy de ultraderecha, y con Xochitl como con una figura que tenga que agarre las banderas de, por un lado, la continuidad, sí, del proyecto, y que puede funcionar para quienes están enfadados con López Obrador, que son de izquierda y que están enfadados con López Obrador. Y hay que reconocer que son muchos los que están enfadados por cosas como la de Chiapas, por cosas como la respuesta ayer a un problema tan grave como lo que estamos viendo en Chiapas, y el presidente tratando de salir por la tangente diciendo, pues les voy a acusar con sus papás y sus abuelos. O sea, hay gente de izquierda o gente que puede estar mucho más de acuerdo con el tema de disminuir la brecha social, pero pues que este tipo de cosas la tienen muy decepcionada. Y creo que pues por ahí se está prefigurando ya pues como una campaña como pensando en hacerle contra a una probable candidata mujer de Morena, eh, y pues por ahí están ya planteando las cosas. Creo que en un primer saque es lo que yo podría decir. Muchísimas gracias, Daniela. Pues muy interesante la reflexión, esto que dices, el discurso que siempre ha manejado también Xochitl, desde, como tú dijiste, Fox es quien la invita y primero la invitó a la oficina de la presidencia, ¿no? A cargo de fue la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ese fue el primer cargo, y después ya entró a ser la primera directora de la CDI, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en un periodo, Dani, y también hay que recordárselo al auditorio y Marta Olivia, pues donde se aprueba, ¿no?, la contrarreforma indígena, se da toda esta marcha del color de la tierra, ella responsable de la comisión de los pueblos indígenas de la nación, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y se da la contrarreforma indígena, y bueno, pues que finalmente culminó con la traición de los acuerdos de San Andrés, ¿no? O sea, entonces también hay que recordar esta otra faceta que lo he visto prácticamente borrado en todos los medios de comunicación, y hay que decir en qué momento llega Xochitl a la vida de Fox, ¿no? Porque finalmente es el quien la invita, y en qué momento político de la nación también asume un cargo tan importante, e insisto, esta contrarreforma indígena que se va a dar en el año 2001, después de la marcha del color de la tierra. Pero bueno, ese es otro tema, pero es parte también de lo que ella le tocó vivir y que tú ahorita lo recordaste, y qué bueno, Dani. Pero decías, y que ya le pasó entonces el primer saque, como decías tú, a Marta Olivia, soy pueblo, soy auténtica y le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y entonces esa es parte de la narrativa, y veíamos ayer en los diarios que la están colocando arriba como la primera, ¿no? Ya en las encuestas, y bueno, de todos los candidatos y candidatas de la oposición, y se empieza a construir toda una narrativa, justo como tú dices, con el discurso también de López Obrador. ¿Qué decir sobre esto, querida Marta Olivia? Y gracias, buenos días de nuevo. A mí me parece que veo en el espectro a mujeres que es sí o sí presidenta. Bueno, yo voy con ese mensaje primero, que yo veo en el espectro a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, a Claudia Ruiz Massieu, Lili Telles, que se baja de la contienda de la alianza, pero en efecto no se baja de la posible candidatura. Coincido con Daniela que puede ser esta más pegado a una derecha más radical. Y bueno, recordar que en México el 52% de la población somos mujeres. ¿Por qué argumentar por qué mujeres? Y también que la última elección federal, el 62.2% de las que salieron a votar fuimos precisamente mujeres. Sin embargo, esto contrasta mucho con las cifras, por ejemplo, que dio Demotecnia hace unos días, donde solamente un 11% simpatiza con la idea de que una mujer tenga un cargo de poder. Así que primero, en un primer saque en este sentido. Y bueno, recordar también que en el ámbito legislativo y en el ámbito gubernamental la desigualdad es alarmante.
Por ejemplo, un solo dato en el legislativo, tendríamos que esperar al 2063 para que se diera una igualdad de representación popular en los puestos populares y en el ámbito legislativo en los estados y en el país. Y me parece hasta también... Perdón que te interrumpa, querida Marta Olivia, hasta el 2063 tendríamos... 2063 en cargos públicos y en legislativos. Entonces, para empezar a decir que las mujeres no se nos mide con la misma vara, somos, a las mujeres no. Y me parece, hoy yo reflexionaba acerca de esto, una mujer presidenta, el argumento masculino siempre es que no se habla de que sea mujer, sino de capacidad. Y ya hay un primer cuestionamiento. O sea, ya las mujeres tenemos ese sello de que no se trata de que haya igualdad o no, a pesar de la desigualdad en la que estamos. Entonces, me parece que en este momento yo veo a mujeres muy destacadas rumbo a la candidatura presidencial. Veía las últimas entrevistas de Claudia Sheinbaum y ella ya se dice presidenta. O sea, ella ya está ahí, ya se ve, ¿no? Y ya se está ahí muy claramente. Me parece que a mí Xóchitl Gálvez sí podría ser, pero es más, su conocimiento a nivel nacional me parece que no es tan claro como en el caso de las Claudias, tanto Sheinbaum como Ruiz Massieu, que tienen sellos muy fuertes, una de izquierda, la jefa de gobierno con licencia de la Ciudad de México, muy pegada al presidente López Obrador, y bueno, Claudia Ruiz Massieu, muy pegada al parentesco de los Salinas de Gortari. Me parece dos carreras, dos formas. Y Lili Telles, yo son las que vería a nivel nacional como mujeres destacadas para verse como candidatas, como presidentas, pues obviamente solo puede haber una presidenta y con sus carreras muy distintas. Veía yo, por ejemplo, que en el caso de Claudia Ruiz Massieu, pues tiene 10 años menos que Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Su camino ha sido siempre del lado del PRI, siempre pues muy cerca de su tío, de la muerte de su padre, muy marcado en ese sentido. Y sin embargo, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues es una vida en la izquierda. Ahora, veremos si esa izquierda en la que ella se mueve y en la que está es la izquierda y es pegada a lo que las mujeres necesitamos y no a designios de un partido como Morena, que ha tendido muchas veces a ser conservador y no ha avanzado como quisiéramos en una izquierda moderna, en una izquierda cercana a las mujeres. Entonces, a mí me parece que ese podría ser el primer reto de estas mujeres, qué tan pegadas a la agenda femenina, a la agenda de igualdad y qué tan alejadas pueden estar del discurso o de mimetizarse en un momento a un proyecto político y económico más que a la agenda femenina. Eso es mi primera aportación. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Pues también datos muy, muy interesantes que nos estás trayendo aquí y bárbaros como esto, ¿no? Bueno, además de decir, somos el 52%, somos mujeres. Y un dato que yo quería preguntarles a ustedes, y luego hasta el 2063 tendríamos que esperar para igualar estos cargos públicos en términos legislativos y en general, ¿no? Estamos todavía muy, muy lejos de muchas otras naciones, incluso de América Latina, ¿no? Cuando estudiamos la igualdad de género en los puestos públicos nos quedamos muy lejos de muchas naciones en América Latina, que eso nos sorprende, ¿no? Eso nos sorprende porque hacemos las comparaciones en términos económicos, pero en términos de igualdad de género, lejísimos de varias de ellas. Y bueno, no porque esté muy bien allá, sino porque más bien la situación está muy grave todavía acá en México en términos de igualdad. Dani, ¿qué decir? Más bien un dato que les iba a preguntar, si ustedes lo saben, de las personas que votan, qué porcentaje de mujeres en nuestra nación no vota, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de mujeres deciden? Ya sabemos, el 52% somos mujeres, pero ¿qué porcentaje de los que votan son mujeres? ¿Ustedes lo saben? ¿Alguna de ustedes?
No hay o sea, es que varía dependiendo de las elecciones, dependiendo de los contextos, no es lo mismo cantidad de mujeres que no votó en Coahuila que en el Estado de México, por Pero ejemplo. en términos presidenciales, más o menos, ustedes tendrán ese dato. No, yo no tengo el dato y no creo que haya un porcentaje similar de la elección de 2018 a la de 2012, porque va variando. El hecho de que haya una candidata mujer no quiere decir que va a ganar el voto de las mujeres, porque pues lo que hemos visto incluso es que hay mujeres que votan por el más guapo y nos llevan Eso, exacto. a Peña Nieto a la presidencia, o sea, porque también eso ocurre, pues, ¿no? Es un poco más complejo el asunto. Miren, si bien no es cierto que se vaya, que automáticamente el discurso de por ser mujeres van a ganar, sí es cierto que hay un momento ya de hartazgo de muchas mujeres de estar siempre a la sombra de los hombres. Y esto que decía un poco Marta Olivia, el tema de que lo primero que te dicen siempre es, no importa que sea mujer o que sea hombre, y dices, claro, no importa. Pero entonces, ¿por qué hemos tenido 31 presidentes desde Porfirio Díaz hasta acá y no hemos tenido ninguna presidenta? ¿Por qué tenemos que estar discutiendo eso ahorita? ¿Por qué hemos tenido entre esos 31 presidentes en campañas o más de 70 candidatos hombres a la presidencia desde, insisto, 2017 para acá? Y hemos tenido 6 candidatas a la presidencia, ¿no? Que son Rosario Ibarra, estuvo en 82, 88, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala, que se bajó de la candidatura. O sea, 6 contra 60, 70 en 100 años, no hay punto de comparación, ¿no? Es 1 a 10. Entonces dices, sí, no importa, efectivamente, no importa que seas hombre o que seas mujer, o puede no ser eso lo relevante, sino la propuesta que tengas, pero claramente también hay un hartazgo de que siempre gobiernan los mismos señores con la misma forma de hacer política. Entonces, el tema, y creo que es lo importante, es que no basta con que seas mujer. O sea, tú tienes que llegar siendo mujer y hacer cosas distintas en el gobierno, plantear la política y el gobierno de una forma distinta, que eso es parte de lo que vamos a hablar hoy en la noche en la tertuliana. Aprovecho otra vez el comercial para invitarlos, porque justo de eso se trata nuestra tertuliana, ¿no? O sea, no nada más, implica una responsabilidad tan grande, porque pues porque ha costado tanto llegar a romper lo que le llaman el techo de cristal, este techo cooptado por hombres, que lo que no nos podemos permitir es que al romperlo, de pronto dejes a un montón de mujeres ahí barriendo los vidrios rotos del techo que rompiste. O sea, porque haces lo mismo, ¿no? Te comportas igual. Entonces, aquí el problema que tiene, en el caso, insisto, la oposición ya vio que o sea, la oposición ya definió que va a ser Claudia Sheinbaum la candidata, eso todavía no está definido, pero la oposición ya prefiguró este ambiente de contendiente, o sea, de contendencia entre mujeres. Y el problema que tiene Claudia Sheinbaum tiene varios. Uno, que ya fue gobierno, entonces tiene ese desgaste natural del gobierno. Dos, que se le ve y se le ha insistido en juzgar como una persona muy del lado de López Obrador, para bien y para mal. Entonces, este discurso de que él está atrás de ella, que él va a estar atrás de ella y que ella va a ser como la marioneta, pues tiene también el sentido o el objetivo de deslegitimar cualquier decisión autónoma que ella pueda tomar siendo gobernante. Y el otro efecto, o sea, el otro negativo que tiene es que justamente es poco carismática. O sea, aunque llene plazas, porque hemos visto que llena plazas, pero no es alguien que particularmente su forma de ser emocione, y quienes le llevan la campaña no hacen que sea algo natural, no es como, pues si es seca, pues es seca como ¿Y tú, Dani, crees otras políticas, ¿no? La quieren poner a hacer cosas que no cuajan con su personalidad. Y entonces crees que es más carismática? falso, y es lo que uno ya no quiere, algo falso, ¿no? Entonces son los 3 contras que tiene, que está aprovechando pues en esta campaña de la oposición. Dani, te preguntaba si crees que es más carismática Xóchitl en este caso, comparándola. Mucho más. Yo, para ver esto, justo para la tertuliana y para este programa, pues me puse a ver todos sus videos, y sí, por supuesto que es mucho más carismática, claro, con los contras que tiene, porque con quienes cubrimos el gobierno de Vicente Fox, quienes hemos estado interesados en el tema de los pueblos, quienes hemos estado con los pueblos,
podemos tener muchas cosas en contra de una candidatura de Xóchitl Gálvez con esta idea de yo soy del origen pobre, indígena, y dices, pues, eso que le crea quien no la conozca, pero le creerán muchos, ¿no? Le creerán muchos, empezando por los quienes las entrevistan. También es importante ver quiénes están entrevistando a cada quien, ¿no? Yo vi entrevistas de Lili Telles con López Dóriga, con Loret de Mola, vi entrevistas de Xóchitl Gálvez con Sabina Berman, donde pues es esto, ¿no? O sea, con esta imagen se vende de, bueno, pues la de origen indígena y la que no tiene manchas de corrupción, o sea, con estas banderas muy de López Obrador. Entonces, sí creo que es mucho más carismática, se ve más natural, aunque, pues, insisto, quienes conocemos un poco la historia de lo que fue el tema de los pueblos indígenas en el gobierno de Vicente Fox, sabemos que no, que no es tan natural como aparenta. Incluso yo me acuerdo en esa época que gente de su pueblo y gente muy metida en el movimiento indígena le fue a poner ahí la presunta indígena, ¿no? Que estaba usurpando un cargo. Bueno, más bien estábamos diciendo algo que no era real, ¿no? Pero bueno, hubo todo un debate ahí, que sí, porque ella decía, yo soy indígena, y le fueron a decir personas cercanas a ella que no, que era una presunta indígena, que ella quería decir eso, pero que no era. Bueno, todo un lío hubo en torno a eso. Y bueno, pues sí, ya habrá también necesidad de recordar incluso lo que decíamos hace rato, cómo se dio la aprobación de esta reforma indígena en ese periodo. Es muy importante, yo creo que es el momento de sacarlo en estos días. Y bueno, querida Marta Olivia, hace ratito yo les preguntaba de estos datos que tú dabas, porque bueno, en varios territorios también, y para ir ya pasando también al otro tema, en varios territorios de la nación, a pesar de que somos más mujeres, bueno, se prefiere, se elige, se decide por el machismo que el que salga a votar es el hombre, ¿no? Pues por eso les preguntaba qué porcentaje, ¿no?, es quien vota en general, ¿no? Podríamos hacer ahí de varios años en las elecciones presidenciales, pero era por eso, porque todavía hay una decisión en varios territorios que, bueno, pues si hay para que salgan 1 o 2 o 3 o 4, bueno, son los hombres los que van a salir o los que salen a votar, pero bueno, eso también es otro tema y otro análisis, pero que también tenemos que seguir viéndolo como parte de las realidades. Pero bueno, ¿con qué cerrarías este tema, querida Marta Olivia? Y también tú misma, si podemos ir pasando al otro tema de esta carta que envió el presidente y que, bueno, finalmente quien ya hace todo el proceso y la redacción y ya el proceso final, pues es ya la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y bueno, el presidente argumenta que no iba a ser cómplice de esta violación del artículo 127 constitucional y de que ningún funcionario, y en particular los de la Suprema Corte que ganan 600,000 pesos, pues sigan ganando esos sueldos arriba de lo que establece el artículo 127, que no pueden ganar más que el presidente. ¿Con qué cerrarías? Y si conectamos este otro tema, o más bien pasamos a este segundo tema, querida Marta Olivia. Claro que sí. Quisiera hacer un par de precisiones con este dato que di. Con el nivel de avance actual, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes del 2063. Esto es una cifra que viene, una proyección que tiene ONU Mujeres. Entonces, en primer lugar, también comentarte que estoy pasándole ahí a la producción este gráfico que habla de la participación de las mujeres. El 33.8% de las mujeres que podían votar en la elección presidencial del 2018 simplemente dijeron no lo hacemos. En contraste, el 41.9% de los hombres que podían votar en la elección presidencial del 2018 tampoco lo hicieron. Entonces, ahí como que va muy parejo. 33.8 de mujeres y 41.9 de hombres que no lo hicieron. Estos son datos oficiales de la Central Electoral del Instituto Nacional Electoral. Así que esto me parece que es importante y yo quisiera antes de cerrar este tema, hablar de lo que significa ser carismático. Yo vi cuando fue el registro de de aspirantes, vamos a decirlo así, aunque lo vemos todos como candidatos. Este video que le hicieron a Claudia Sheinbaum reclamando
reclamando, ahí diciéndole al gobernador de Sonora, que es el presidente del Consejo Político Nacional. Vimos una campaña en contra de ella y sobre todo sobreponiéndole audios. Si vemos esa imagen, una que fue profusamente difundido en las redes sociales, a mí me inspira más una mujer que tenga energía y que esté poniendo los dedos sobre las IES, aunque no tenga carisma, porque lo que necesitamos para salir, bueno, yo creo que lo que necesitamos es mujeres con carácter, más que mujeres con carisma que mientan como Xóchitl Gálvez y que ni en sus pueblos las han querido y las han reconocido. Entonces, si vamos en a hacer un símil, pues a mí me favorece más sin tener ninguna opción ni nada al respecto, me convence más a una mujer que se defiende y que está diciendo no jueguen sucio o no o cumplan los acuerdos. A mí me parece eso. Lo otro, lo de Xóchitl, a mí se me hace como un chiste, sí puede ser, sí es más carismática, sí tiene más cercanía, la imagen de Claudia es mucho más, Claudia Sheinbaum es más dura, sí, pero pues ahora sí que en gusto se rompen géneros. Pero como bien decía Daniela, pues hay mujeres que recordemos lo que le decían a Peña Nieto, ¿no? Bombón, te quiero en mi colchón, o sea, y gente que se toma la foto y que estuvo ahí y que votó por él porque era guapo y porque andaba con un artista. Aquí la cuestión es también que tiene que ver con el marketing político y demás. Y bueno, dejando esa parte, yéndonos a las cartas que tienen que ver con este tema que envió el presidente. A mí me parece que se ha dejado de lado un tema muy, muy importante. La reforma del artículo 127 del 2009, ahí se hizo la modificación para que nadie gane más que el presidente, o sea, no es de este sexenio. Y en sus transitorios, en el tercero, dice que las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo, pues se mantendrá durante el tiempo que dure su encargo. Esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de agosto del 2009. Entonces, si algún ministro de la Suprema Corte estaba con salario superior al presidente en el 2009 y aún sigue como ministro, tiene derecho a seguir percibiendo ese salario según esta reforma constitucional. Pero ojo, me parece que todos los ministros y ministras de la Corte fueron nombrados después de agosto del 2009. Entonces, en consecuencia, me parece que no deben de estar ganando más que el presidente. Ese es mi primer aporte. Muchas gracias, Marta Olivia. Dani, sobre este segundo tema, ¿cuál sería tu Bueno, no, bueno, yo voy a estar totalmente de acuerdo. No creo que deban estar ganando más que el presidente. Yo creo que no deben estar ganando las cantidades de dinero que ganan, pero eso lo creo desde hace mucho tiempo. Creo que en un país tan desigual como México, que en el servicio público los ministros, los diputados, los funcionarios ganen las cantidades que representan, o sea, muchísimas veces lo que puede representar el salario de un trabajador común. Pues es inmoral, más allá de otra cosa. Yo nunca, eso ya ha sido mi posición durante mucho tiempo, no puedo estar de acuerdo con que se amparen para mantener los sueldos que tienen ni los funcionarios del INE, ni los ministros de la Corte, ni nadie, porque creo que es absolutamente inmoral, no porque no requiera ese trabajo, o a lo mejor sí tienen que estudiar muchísimas hojas de los juicios que les llegan, o sea, sí es un estudio muchísimo, muy amplio y requieren un nivel de especialización jurídica, pero por supuesto creo que es absolutamente inmoral que en un país como el que tenemos haya gente que gane, que tenga salarios ya arriba del presidente y de 500,000 pesos, me parece increíble, de 300,000 pesos me parece increíble. Dicho eso, y dicho también que sí hay un tema jurídico, también creo que los ministros tendrían que ser así como en otros casos han dicho que son quienes cumplen, o sea, los vigilantes y los garantes de cumplir la Constitución,
Bueno, pues tendrían que ser los primeros en ajustarse a lo que dice la Constitución, porque los ministros de la Corte son los garantes de cumplir la Constitución. Ya lo hemos platicado aquí, que yo a veces digo, bueno, pues sí, ¿qué leyes están defendiendo? Muchas veces son unas leyes que no fueron consultadas, que las construyó una élite oligarca, pero pues es lo que están defendiendo, decía yo alguna vez en sus discusiones aristotélicas, ¿no? Pero ellos son quienes tienen que defender la Constitución, entonces son los primeros que no deberían violarla. Ahora, el tema de las cartas es que sí parece como una respuesta del presidente, porque pues la carta la podría haber mandado hace 2 años o hace 3 años, ¿no? La envían ahorita porque pues es una respuesta a la serie de decisiones que ha tenido esta Corte, que actúa, ya lo hemos dicho, políticamente, para frenar pues una serie de iniciativas que han pasado ya por el poder legislativo, o sea que no nada más son del presidente, sino que bien mal regular han pasado por el poder legislativo, y no quiero decir esto de haya sido como haya sido, sino que ya hay un poder electo que definió, ¿no? Y parece que todo va a resolverse a la Corte, y que en la Corte todo está en contra. Entonces, las cartas parecen más bien una respuesta a eso que una insistencia legítima del gobierno federal de decir, bueno, pues esto no puede ser, porque eso lo debían haber dicho pues durante todo este tiempo. Sí lo ha dicho, pero no con esa formalidad de que la Secretaría de Gobernación lo mande. Entonces, creo que eso es lo importante. Y solo para cerrar el tema también de lo que estábamos hablando ahorita de las candidatas, porque estaba viendo unos comentarios. No es que uno quiera que así sean las cosas. Yo lo que creo más bien es que no hay que pensar que hay enemigos débiles, que no hay que pensar que este no cuenta porque no queremos que cuente, porque no es congruente, sino porque así es. O sea, en 2000, y además porque debemos aprender de experiencias pasadas. En 2012, ¿no?, cuando se definió quién era el candidato, que era en la interna del PAN era Felipe Calderón versus Santiago Grill, Felipe Calderón tenía 3% de las preferencias, o sea, no era, digamos, el más conocido, era mucho más conocido y mucho más aceptado Santiago Grill. Y nos llevó pero justo eso nos llevó a una elección que se fue cerrando y se fue cerrando, y si bien yo también soy de las personas que está convencida que hubo un fraude, no en 2012, perdón, en 2006, ya estoy cambiando las fechas, que hubo este fraude. Ese pudo ser, yo fui funcionaria de casilla entonces, pudo ser porque la campaña se cerró, porque hubo un crecimiento muy fuerte y muy grande de la candidatura de Felipe Calderón, ¿no? Si no se hubiera cerrado y si no hubiera habido mucha gente muy enojada que era el PRI, que salió a votar por Felipe Calderón porque era el voto contra López Obrador, porque nos iba a quitar la casa, el carro y nos iba a convertir en Chávez, o sea, en Venezuela, que era el discurso de la campaña negra, pues no hubiera podido hacerse ese fraude si no hubiera habido esa campaña y si no se hubiera cerrado. Entonces yo sí creo que aquí de lo que se trata es de evaluar las cosas y pensar no solo en lo que queremos, sino en lo que nosotros quisiéramos, sino en las posibilidades reales y en las cosas frías que hay de analizar, pues para que no vuelvan a tener esas experiencias tan terribles. O sea, ya saben que yo tengo mi sesgo ahí anti-Calderón, porque creo que su guerra nos ha hecho muchísimo daño y seguimos pagándola, pero sí creo que hay que aprender de esas experiencias y no ver a nadie como un candidato débil. Creo que el peor error que puede tener la gente morena es pensar que ya está ganada la elección, que todavía hay que competir y que hay que ganar. Así es, ese sería el peor error. Y bueno, también algo muy fuerte que vamos a vivir en los próximos meses también va a ser la designación de los candidatos y candidatas a la Cámara de Diputados y al Senado, que ahí va a ser también fundamental pues la batalla en términos de lograr la mayoría absoluta y relativa que se necesita pues para seguir con el proceso legislativo y las modificaciones de quien llegue, ¿no? O sea, quien llegue tendrá que tener
pues favorable el Congreso, pero no basta que sea favorable, no basta la mayoría simple, sino se necesita la mayoría calificada, así es que también ahí va a ser clave. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, pues estos datos que también ustedes estaban diciendo que son inmorales, ¿no? Inmorales hablar desde 300 a 600 mil pesos de estos sueldos que llegan a recibir, porque no nada más son los sueldos, sino son todas las otras, pues las prestaciones, los servicios que se les dan, los seguros de gastos médicos mayores, todo esto que ya ha sido ampliamente denunciado, y bueno, y contrastarlo con los últimos datos, por ejemplo, que da el INEGI al 2023, señala que hasta, bueno, más de 58 millones de la población ocupada en México, 20 millones recibe hasta un salario mínimo, se puede recibir menos, pero recibe hasta un salario mínimo, y 19 adicionales reciben hasta 2 salarios mínimos. Eso quiere decir que el 70% de la población ocupada de este país recibe entre 1 y 2 salarios mínimos y no más, ¿no? O sea, esos son los últimos datos del 2023 de INEGI. Entonces, bueno, pues sí, además de que ustedes han señalado esto es inmoral, bueno, también está el otro tema que tú decías, Dani, y que también sobre eso te preguntaría, querida Marta Olivia, pues la situación política, ¿no? O sea, ¿en qué momento se hace después incluso de este debate que hubo entre la Consejería Jurídica de la Presidencia con la Suprema Corte, ¿no? También hubo ahí cuando veíamos esto de las cartas, decíamos, ¿a qué cartas se referiría Dani? ¿A las que envió la Suprema Corte a la Consejería Jurídica y la Consejería Jurídica a la Suprema Corte, o esta otra carta? Pero bueno, también hubo estos señalamientos, estos oficios que se mandaron, y bueno, en este momento político, como tú dices, el presidente decide enviar esta carta a la Suprema Corte, pero justo porque también pues van a seguir ocurriendo, o se van a detener más reformas a las leyes que se hicieron, entre ellas la ley de ciencia y tecnología y la ley minera, ¿no? Entonces también es ese contexto. ¿Qué decir sobre esto, querida Marta Olivia? Mira, a mí me parece que es muy saludable esas cartas, pero sin embargo sé que es un momento político. Sé que hay una coyuntura política que se está aprovechando ahí. Y hablo, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas. ¿Quién no puede estar en contra del juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, quien ha actuado como juez de cabecera de Francisco García Cabeza de Vaca? Lo blindó durante el proceso de desafuero, lo blindó a su familia. Es más, el juez parece que actúa como si fuera parte de su familia o su abogado defensor. Incluso la Fiscalía General de la República ya lo ha señalado en ese sentido. Ha protegido, y cada amparo que interponen los García Cabeza de Vaca, él está ahí al pendiente para fallar a favor. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de Tamaulipas, un poco más de 2 millones de electores. Entonces, son electores. Mucha gente está enojada y ve inacción y ve impunidad en el caso de Cabeza de Vaca. Quiero pensar que ese mismo caso se repite en algunos estados, en la actuación de ciertos jueces. Y la presidenta del Consejo de la Judicatura, que es Norma Piña, pues yo no sé hasta ahora, en concreto en el caso de Tamaulipas, que haya actuado en contra de esto. Los nexos de ese juez con el ex Supremo Tribunal de Justicia, cabecista, son muy claros: negocios continuos, negocios cercanos. Entonces, me parece que es prudente. Es prudente porque todos estamos en contra de que alguien gane esas cifras estratosféricas, pero va pegado a una agenda política, y eso me parece que no hay que olvidarlo. Y en todo caso, sería bueno que también desde la Secretaría de Gobernación pues se mandaran también exhortos, por ejemplo, al titular de la Fiscalía General de la República, a la Presidencia del Banco de México, al titular del INEGI, a los consejeros de la Judicatura y hasta al presidente del Tribunal Electoral. Todos ellos ganan más, hasta 2 o 3 veces más que el presidente, en promedio unos 286,000 pesos. Entonces, digamos, si vamos en ese sentido de decir que todos, que no deben ganar más que eso, pues vámonos con todos, con toda la estructura gubernamental que está en ese mismo sentido, me parece. Es importante que se avance, pero que alguien lo aproveche para cuestión política, sí, pero que se avance y que no se tengan este tipo de preferencias. ¿Por qué el Banco de México?
Tribunal Electoral, ¿por qué los consejeros de la Judicatura? O todos coludos o todos rabones, y que simplemente volteen al sureste y veamos esas cifras que estás diciendo tú en este momento, cuánto es el salario, y bueno, ya ni hablar del salario de los periodistas, que ahí sí que estamos, pero en Tamaulipas hay una cadena de radio en el centro de unos políticos que pagan 3,000 pesos mensuales a los reporteros. Entonces, pero bueno, hasta ahí dejo mi comentario y le doy la palabra a Dani para que sigamos con el tercer tema. Muchísimas gracias, querida Marta Olivia. Pues sí, también muy importante esto que tú señalas de estos otros espacios donde también se gana más que el presidente, que también no solamente es ahí. Y bueno, pues también en algún momento recordemos que la propuesta constitucional del presidente era también eliminar varios diputados y varios puestos de senadores, y también en algún momento se discutió que se podría incluso todavía revisar no solamente los sueldos de los legisladores y de los senadores y senadoras, sino también otros elementos, a pesar de que se quitaron el seguro de gastos médicos mayores y otras prestaciones, seguían siendo muy altos en algunos sentidos. Aquí hicimos algunos trabajos al respecto, pero bueno, también ese es otro tema, pero no hay que dejarlos de ver todavía, que siguen ahí como parte de lo que vivimos en el pasado y que todavía sigue, aunque se han hecho modificaciones. Pero bueno, pasemos si Dani no quiere agregar algo más sobre esto, pasemos al otro tema que hemos acordado, de estos datos tremendos que ha publicado el INEGI, Dani, en torno a la conmemoración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, que siempre me hago bolas ahí. Y entonces, Dani, si tú quieres iniciar con un primer balance de los datos que da INEGI, fueron varias publicaciones las que ha estado haciendo INEGI durante estos días. Adelante, querida Dani. Sí, miren, ayer yo les proponía esto porque me parece que hay que fuera del tema electoral en el que todos estamos metidos y del tema político y de lo que se está discutiendo, hay otros temas que son muy relevantes, que están ocurriendo para el resto de los mortales en el país, y que también tenemos que hablar y trabajar, porque ha habido varias cosas que yo he querido incluso, había pensado proponerlos a la mesa, y siempre nos gana lo político. Entonces, una de esas es la presentación de la encuesta nacional sobre la discriminación que presenta el INEGI. La presentó hace casi un mes ya, ¿no? Y es la segunda que se hace cada 5 años, y esta es la segunda que tenemos apenas para medir el nivel de discriminación en un país que es sumamente racista, que es sumamente clasista todavía, que es sumamente discriminatorio para muchos grupos. Entonces, sí quería hablar de eso y de otra, la que se presentó ahora de INSALUD, y de lo que anunció México, presentó ante la ONU en tema de salud mental, porque creo que son temas que son relevantes y que no se nos deben olvidar por estar todos metidos porque justo es de lo que le tenemos que preguntar a los candidatos, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas con esto? Entonces, en los datos que me parecían más relevantes de esto, de la encuesta que se presentó, había uno, o sea, hay varios, ¿no? Creo que ahí está la gráfica, donde se muestra la diferencia entre 2017, que fue la primera encuesta nacional sobre discriminación que hizo el INEGI, y la de 2022. Y una de las cosas más relevantes de la presentación de esa encuesta era que que hubo un crecimiento generalizado de la discriminación en México. Y eso me llama mucho la atención porque coincide básicamente con el gobierno de López Obrador, y que ha ido acrecentando esto. ¿Qué es la discriminación? Es negarle derechos a alguien por su condición cualquiera étnica, de género, por pertenecer a un grupo social, negarle derechos. Entonces, lo que nos muestra esa encuesta, primero, es que hubo un aumento, primero que hay una cuarta parte de la población que tuvo alguna cosa de discriminación en estos años, es decir, no tuvo derecho a salud o a educación o a trabajo por pertenecer a uno de estos grupos sociales más vulnerables. Ya, una cuarta parte de la población. Yo creo que eso deberíamos ya tenerlo absolutamente eliminado. O sea, no puede ser que alguien no le dé el trabajo porque está embarazada, porque es su color de piel o porque es de un pueblo. O sea,
o que no tenga acceso a salud por ese motivo. Esa es una de las cosas que me llama más la atención y que aumentó a nivel general de 20% a 23.7%. Pero de lo que más aumentó, y ese es el punto relacionado con el tema de lo que me preguntabas, Violeta, es en la discriminación por el tema de la diversidad sexual. Básicamente eso, si vemos de nuevo la gráfica, verán que todos aumentaron menos la de adultos mayores, es como la que se quedó igual, pero en el tema los temas de diversidad sexual es donde muchísimo más aumentó, o lo que está más alto, ¿no? Ese tipo de discriminación por tener alguna preferencia o distinta sexual o algún tema de género distinto. Entonces, a mí me parece muy relevante que tengamos este tipo de materiales y este tipo de información. La encuesta tiene un montón de cosas que podríamos dedicar una mesa solita a estar analizando, porque habla de discriminación, está concentrado en 10 grupos, que son las personas indígenas, las afrodescendientes, las que tienen alguna discapacidad, las que son migrantes, las de alguna diversidad religiosa, las que son adultos mayores, niños y niñas, adolescentes, mujeres trabajadoras del hogar también se incluye ya en esta encuesta, ¿no? Y me parece que son datos muy relevantes para que revisemos pues, lo que está pasando con el país y lo que le vamos a pedir a los próximos candidatos que nos resuelvan, ¿no? O sea, porque son temas que nos cruzan. Y eso ya lo cierro nada más con la presentación que hubo también hace una semana de otra encuesta, que es la de En Salud. Esa ya son 5 que se han presentado, pero ahora se están haciendo cada año, y que nos muestran pues un panorama en temas de salud con todo y la reforma que se está haciendo tan grande. Para mí el dato más relevante de esta última que se presentó hace una semana es que 47.8% de la población tiene hipertensión y el 65% de los encuestados pues no tenía idea del diagnóstico original, ¿no? Que habla de necesidad de atender fundamentalmente el tema preventivo, y ya ahí me voy a quedar porque tal otro que es lo que presentó México ante la ONU en tema de salud mental, que también tiene que ver con las cosas, cómo vamos a evitar llegar a estos puntos de las encuestas, o cómo esas encuestas nos van dando la medición de lo que está pasando en el país para hacer un trabajo preventivo y corregir las cosas desde antes, no como reacción, porque sale mucho más caro curar que prevenir. Y hasta ahí me quedo, porque sí quería mencionarlo y porque creo que es un tema súper relevante, ¿no? Y que no se nos deben perder de vista, pues nada más por ver quién tiene más votos. Es que sí, o sea, es que justo lo que necesitamos es que pasen de los eslogans a decirnos qué proponen de cada uno de estos temas. Sí, temas de gran importancia, como tú estás diciendo, Dani, y que se debería de centrar también la discusión en esto, ¿no? En esto, y bueno, pues es lamentable mucho de los discursos que escuchamos de los pre candidatos de todos lados, y que muchos y muchas de ellas no están concentradas en estos temas que también son de gran importancia. Y bueno, Marta Olivia, te paso también a ti la palabra para que tú nos hagas tu valoración sobre estas encuestas que ha publicado el INEGI. Adelante. Así es, otra vez las mujeres salimos perdiendo. De las mujeres que se identifican como LGBT más, que se estima en 5.1 millones de personas de acuerdo a esta encuesta del INEGI, son más las mujeres que los hombres las que sufren mayor discriminación por su orientación sexual. Y a lo mejor ya lo han dicho muchas veces o ya se ha repetido en informaciones, pero me parece que es necesario seguir e insistir. Y lo vemos desde la estadística, desde la metodología, pero lo vemos también en la calle y lo vemos incluso en México, en la Ciudad de México, que es una ciudad que se ha llamado ciudad de derechos. O sea, es impensable que en los estados o en provincia, como a algunos no les gusta que diga, y de que yo soy de provincia, es impensable que un hombre esté tomado de la mano con otro hombre. Ya se nota más, pero una mujer abrazada de una mujer, eso es impensable. Es inaudito en un municipio, en un estado del norte del país. Y, por ejemplo, por eso quería insistir, que hasta en eso las mujeres, las lesbianas,
salen perdiendo porque es mucho más la discriminación. También en esta estadística me sorprendió que de la población de 18 años y más, el 65.3% dijo estar de acuerdo con el matrimonio entre las personas del mismo sexo y 54% con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niñas o niños. Así que me parece que es también una información relevante y una información, como bien decía Daniela, para hacer un programa nada más con esto, nada más con este tema, donde nos hemos, incluso el término, cuando se dice, la gente dice los gays, o sea, las lesbianas no existen. Simplemente gays, ya dan a entender que los gays son mujeres y hombres. Y ya cuando le dicen, no, son lesbianas, no, en mi familia no hay, no conozco a nadie, no sé de nadie, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante hablar en este sentido. Nuevamente las mujeres, con toda la discriminación que hay, también en este sentido de la discriminación, ahí tenemos un dato relevante. En Tamaulipas al respecto, por ejemplo, quiero decirles que de acuerdo al ENADIS, se incrementó el porcentaje de habitantes que dijo sentirse discriminado del 17% en 2017 al 20% en 2022, sobre todo por su forma de vestir, por su forma de hablar. Estos son, digamos, algunos datos y alguna información de la que yo pude captar de aquí, de esta encuesta. Muchas gracias, querida Marta Olivia. Dani, en esto que decía ahorita Marta Olivia de pues, la discriminación dentro del grupo de los discriminados, las mujeres, ¿cuál sería tu valoración sobre esto? Y también tejiéndolo con estos datos que da el INEGI, ¿no? De la población con orientación sexual y de género diversa, casi el 40% ha experimentado algún acto de discriminación, y cuando ya se les pregunta por qué, bueno, el 70% de este 40% dice por mi situación, por mi decisión genérica de identidad sexual, esa es lo que hace que yo sea discriminado. ¿Qué decir sobre estos datos que ya habías empezado, pero sobre esto en particular también que decía ahorita Marta Olivia, y sobre estos otros datos? Sí, mira, empecemos por el inicio, ¿no? O sea, ni siquiera nosotros podemos decir qué significa LGBTTIQ y más, porque justo el tema de la diversidad ha ido incorporando cada vez más diversidades, más distintas diversidades, que nosotros mismos o sea, estamos en muchos temas, ¿no? Y entonces no le va siguiendo la especialización a cada una de esas cosas. Entonces, para nosotros mucho más fácil es decir LGBT más, o sea, porque ya no nada más es gays y lesbianas, sino intersex, o sea, todo lo que implica todas estas diversidades. Entonces se va invisibilizando, y no solo es un tema de que se vaya invisibilizando, eso creo que es el trabajo que ha hecho bien el INEGI. Poner el acento no solo en esto, también y se presentó una encuesta específica de este tema de la diversidad sexual, que incluyó por primera vez a las personas no binarias, que representan el 1% de la población. Ahí es parte de la discusión que tenemos siempre Luisa y yo con un sector de las feministas, pues, que dicen que van a borrar a las mujeres, y dices que va a borrar a las mujeres, es 1% de la población versus 52%, o sea, no hay ni forma, ¿no? Necesitamos, pues, entender lo que significa la diversidad, necesitamos como sociedad empezar a vernos como seres humanos, como personas, antes de cualquier otra cosa, pues, para poder ir avanzando, ¿no? Entonces me parece que este trabajo, y eso que dices, pues, si el promedio nacional de discriminación aumentó en estos años, ya decía Marta Olivia, en Tamaulipas de 17 a 20 con el tema de la diversidad sexual, en el país en promedio fue de 20 a 23, bueno, que en esta población sea de 40%, la discriminación es negar un derecho. ¿Yo por qué le voy a negar un derecho a otra persona? O sea, ¿con qué yo porque soy blanca o porque soy alta o porque tengo estudios? O sea, ¿por qué me creo con derecho de estarle negando derechos a otras personas? ¿No? Y eso creo que es un elemento que tenemos como que tener siempre. O sea, ¿quién es uno para decir, porque yo nací acá en la Ciudad de México, le voy a negar
a los que nacieron en Tamaulipas el derecho a estudiar acá, ¿cómo por qué? O sea, ni el lugar de origen, ni la condición étnica, ni la condición de género pueden ser motivo y argumento en una sociedad que aspira a vivir mejor y con más tranquilidad. Por eso hablamos de quiénes son nuestros candidatos, candidatas, o qué le vamos a pedir a los aspirantes a gobernarnos y a legislar. Pues con qué derecho nosotros vamos a decir que otras personas no deben tener tal o cual derecho. Entonces creo que eso es lo más importante, porque no nada más es la ofensa, discriminar no nada más es ofender a alguien, discriminar es negarle un derecho al agua, negarle derecho a la salud, negarle un derecho a algo por pertenecer a un grupo minoritario de la población, que ya juntos todos pues es más mayoritario que nada, o sea, la mayor parte de la población en este país es pobre, entonces no es minoría, ¿no? Más bien la minoría es una élite que concentra todo y que hace las leyes, que tiene estos salarios enormes, que mantiene un sistema y que nos ha convencido o que ha convencido a la sociedad de que ese sistema es inamovible. Entonces yo creo que para eso nos sirve entender qué es la diversidad, nos sirve entender, tener estos diagnósticos que sí son útiles del INEGI, lo de que les decía, la encuesta nacional de la ENSalud, es del Instituto Nacional de Salud Pública, porque nos da pistas, nos da parámetros hacia dónde tenemos que movernos y hacia dónde deben actuar las políticas públicas. Muchísimas gracias, Dani. Para cerrar, querida Marta Olivia, ¿con qué te despedirías? Tu micrófono. De que es importante seguir hablando de estos temas, de que es importante que en todos los espacios, no solamente a nivel central, sino que en los estados se esté hablando, pues con esta apertura de las redes sociales y los medios alternativos y demás. Y decir, por ejemplo, que en Tamaulipas es el lugar número 25 a nivel nacional en población de la comunidad o que se reconoce como LGBTQ y más. Sin embargo, ojo ahí, no es una parte de la discriminación en Tamaulipas, es reconocerse como tal, y esto sucede en Tamaulipas y Baja California, que son las entidades federativas que cuentan en el menor porcentaje de población, con el 3.3% cada una. Así que es grande el camino que tienen que hacer la comunidad y los medios, nuestra responsabilidad social para visibilizar estos temas, para hablar de la discriminación, de la falta de derechos y simplemente el de reconocerse y ser aceptados como todas los ciudadanos, les ciudadanos. Muchísimas gracias, pues les agradecemos. Hay comentarios muy interesantes, por ejemplo, y también les agradecemos a nuestras queridas compañeras que nos están pasando los comentarios. Por ejemplo, hay uno que a mí me llamó mucho la atención, todos, pero hay uno en particular que dice Milaray Bermeo. Dice ella, si eso es impensable ahora, imaginen a las personas con discapacidad manifestando otras preferencias sexuales. Ahí ni siquiera se reconoce por la misma comunidad LGBT. O sea, eso también es algo bien interesante que está diciendo este comentario. Temis Adonis, la intolerancia está aumentando en todo el mundo de la mano de la derecha intolerante. Magda García, en lo que no estoy de acuerdo es en que ese más se quiere agregar los que quieren normalizar las relaciones con niños y zoofilia. Bueno, pues muchos otros comentarios que, como ustedes dicen, darían para muchas mesas. Y bueno, pues agradecerles a ambas, agradecerles a Dani, muchísimas gracias por haber estado en la mesa. Ya está Ernesto, ya llegó, pero ya dijo no me incorporen, ya están terminando. Les manda un saludo muy fuerte. Y muchísimas gracias a nuestra querida Marta Olivia, nuestra invitada especial. Gracias por tus reflexiones también. Una mesa muy celebrada aquí en la audiencia. Ahorita estoy leyendo que muy interesantes las reflexiones de ambas. Así es que muchísimas gracias y estaremos en contacto en la próxima semana y bueno, los próximos días con nuestra querida Marta Olivia. Un abrazo y muy linda tarde. Gracias, muy buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo y nos vemos en la noche en el Tierra Adentro para cierto, por favor, recuérdanos, por favor, Dani.
No, bueno, pues es esto, es eso, justamente si estamos preparadas para mujeres presidentas y qué nos depara un poco el futuro en el tema este de las mujeres y el poder. Y va a estar muy bueno, porque son 4 mujeres que de izquierda, ¿no? Que representan distintas posiciones sobre el tema desde las más claudistas hasta las más anarquistas. Entonces, va a estar muy buena y es un tema al que tenemos que entrarle, ¿no? ¿Qué hacemos las mujeres cuando ya tenemos algún cargo de poder? Así es, pues ahí está la invitación hoy a las 7 de la noche en Tierra Adentro y ahí, bueno, las y los esperamos a que nos puedan acompañar a toda nuestra querida audiencia. Pues estaremos ahí pendientes, querida Dani. Muy linda tarde. Abrazos. Abrazo, linda tarde.